A continuar, es el ejemplo 3 del tema de balance de energía con reacción química. Aquí ya podemos ver el enunciado. Dice: se produce tricloretileno en una secuencia de dos reacciones en un reactor batch de 300 litros. Entonces, a diferencia de los problemas anteriores que eran procesos en continuo, este es un ejemplo de proceso por lotes, y de acuerdo a lo que hemos visto de fundamentos, se utilizan aquí entonces para el balance de energía energías internas específicas en lugar de entalpías específicas. Bueno, aparecen las dos reacciones. Antes de seguir leyendo el enunciado, este de por aquí abajo es el tricloretileno, que es el producto de interés. Y dice: se alimentan cantidades estequiométricas de etileno y cloro al reactor a 25 grados centígrados y 2.5 atmósferas. Entonces, con lo que se carga el reactor es conocido, su temperatura y su presión, y en cantidades estequiométricas, y son el etileno y el cloro. Este de acá es el etileno. Luego dice: el contenedor del reactor se calienta y posteriormente es enfriado a 50 grados centígrados. Lo que implica pues que al terminar la reacción los productos van a estar a 50 grados centígrados. La fase gaseosa se analiza y los resultados se presentan aquí como parte del enunciado. Aquí ya está el diagrama de flujo parcial, al menos. La composición a la que se refiere es esta. Se analizó el gas y esta fue la composición. Entonces voy a terminar de etiquetar este diagrama. Estos serían entonces la corriente, no la corriente, la fase gaseosa dentro del reactor al terminar la reacción. Lo voy a llamar mol de vapor. ¿Sí? Y la composición es conocida y ya están los componentes: son hidrógeno y ácido clorhídrico, que son este de aquí y este de acá. ¿Sí? También, como ven, hay una corriente líquida. Ahorita sigo etiquetando. Voy a terminar el enunciado. Calcula la transferencia neta de calor asumiendo comportamiento de gas ideal y utilizando el método del calor de formación para el balance de energía. Entonces, como ya han visto en los ejemplos anteriores, tienes que agregar o remover calor para que los productos salgan a una temperatura deseada. ¿Sí? Y aquí en este problema pues está preguntando lo mismo: cuánto calor adicionas o remueves del sistema para que el producto salga a 50 grados centígrados, como dice el enunciado, una vez que termine pues la reacción. Voy a terminar de etiquetar este diagrama que está incompleto. Entonces sería, hay una fase líquida también al terminar la reacción, y los componentes pues son el tricloretileno, que es el de interés, y este que está acá, que se llama tetracloroetano. Y ellos son líquidos, entonces asignamos X va a ser para este tetracloretano. Y 1 menos X para el compuesto de interés. Entonces ahí están, y pues salen a 50 grados centígrados. No está tampoco etiquetada con lo que alimentamos el reactor, pero el enunciado dice que alimentamos etileno. Entonces N0 van a ser los moles de etileno con los que se carga el reactor, y el enunciado dice que se alimenta en cantidades estequiométricas, es decir, por cada mol de él se tienen que agregar 2 moles de cloro. ¿Sí? Entonces, como no conocemos N0, pues nada más vamos a decir que 2N0 pues son los moles de cloro que se cargan al reactor. Y aquí conocemos temperatura y presión. Entonces ahí está terminado el etiquetado, el diagrama de flujo y el etiquetado. Continuamos con el método y sigue el análisis de grados de libertad. Entonces voy a contar, como hay reacción, hay que escoger uno de los 3 métodos. Voy a hacer balance atómico. Entonces voy a contar
Voy a escribir aquí con balance atómico el conteo pues de variables, y eso lo tienen por ahí en sus notas. Entonces primero incógnitas, son 5, es N0, NL, NB, X y Q. Como es el método de balance atómico, podemos, como hay 3 especies atómicas, entonces podemos hacer 3 balances atómicos, se los restamos, podemos hacer 3, todo lo que está en el sistema lo podemos representar a través de hidrógeno, cloro y carbono como átomos, ¿sí? Y luego tenemos otra herramienta que es el balance de energía. Lo restamos. Y finalmente, pues lo que dice acá, que consideremos el comportamiento de gas ideal. Entonces vamos a aplicar la ecuación del gas ideal a la alimentación. En la alimentación del reactor. Esa también será menos 1. Y el resultado es que los grados de libertad pues son 0. Entonces sí podemos resolver para esas incógnitas. Continuamos con el método y escribimos los balances atómicos. Voy a empezar con el balance de carbono. Balance de carbono. El carbono está entrando aquí con el etileno y son 2. 2N0 es la entrada, entonces. Este 2 de aquí no se ve muy bien, ¿no? C2H4, solo ahí entra el carbono y sale nada más en la corriente líquida. Entonces serían 2 por X por NL y 2 por 1 menos X por NL. Sería 2 por X NL más 2 por 1 menos X NL. Ese es el balance carbono. Hagamos el de hidrógeno ahora. El hidrógeno molecular pues está entrando, el hidrógeno atómico, está entrando con el etileno. Y entra aquí nada más serían 4 N0. Ese es todo el hidrógeno que entra como átomo. Y sale aquí como 2 por 541 por NB. Y también sale aquí como 0.459 por NB. Eso es para la corriente gaseosa, no corriente para la fase gaseosa, mientras que para la fase líquida pues sale aquí como 2 por XNL y sale acá como 1 por 1 menos X por NL. Lo escribo acá, 2 por XNL más 1 menos X por NL. Ese sería entonces el balance de hidrógeno y nos resta el de cloro. El cloro pues está entrando aquí como 2 por 2N0 y sale acá con el ácido clorhídrico, sería 0.459 por NB. Eso es en la fase gaseosa, y en la fase líquida pues si salen los dos compuestos saldría 4 por X por NL y 3 por 1 menos X por NL. Ahí está entonces el balance de cloro, y eso hace que consumamos estas 3 reacciones. Ya no las podemos utilizar, ya las escribí.
voy a escribir la ecuación del gas ideal. De una vez aquí la voy a rayar. Entonces, ecuación de gas ideal para la alimentación. Ecuación del gas ideal pues es esta. Lo único que voy a hacer es sustituir a n. N representa los moles totales. En nuestro sistema los moles totales pues son N0 más 2N0. Entonces lo único que voy a hacer es reemplazar esta N por 3N0 para mi sistema. Entonces lo voy a escribir aquí 3N0, que sería mi total, sería igual a PV entre RT. Y en el enunciado pues podemos encontrar los valores de las variables estas. Esta presión es 2.5 atmósfera, el volumen es 300 litros y la temperatura es 298.15 grados Kelvin. R pues ya lo conocen. Similar a los problemas anteriores, de estas ecuaciones ya se puede resolver el balance de masa y encontrar entonces estas cuatro incógnitas que serían N0, NL, X y NB. Eso no lo voy a hacer, eso lo hacen ustedes. Y lo único que restaría entonces es, ya habríamos utilizado esta, lo único que restaría es una ecuación y una incógnita. ¿Sí? Entonces voy a pasar a hacer el balance de energía. Que de acuerdo al enunciado nos pide que lo hagamos con el método de calor de formación. Entonces, referencias, las establece el método. Las referencias son los elementos en su estado constituyentes de su estado natural, que es carbono, hidrógeno, gas, carbono sólido, hidrógeno gas y cloro molecular gaseoso a 25 grados centígrados y una atmósfera. Entonces, eso no hay libertad, el método ya establece eso. Y ahora sí llenamos nuestra tabla. Las especies son el etileno, que voy a poner aquí a qué condiciones está entrando, cloro, se refiere entonces estas dos a lo que se está alimentando el reactor. Luego tenemos lo que sale del reactor, que es hidrógeno, que es en la fase esta gaseosa, pero a 50 grados centígrados. Ácido clorhídrico, que también es gas y está a 50 grados centígrados. Esas dos pues son estos de aquí. Y me falta entonces agregar estas como especies que salen como líquido a 50 grados centígrados. Entonces tetracloretano, que sale como líquido a 50 grados, y el de interés, el tricloretileno, que sale como líquido a 50 grados centígrados. Esas son las especies entonces. Y de acuerdo al método pues asignamos corriente, no corriente, cantidad y energía interna, no entalpía. Entonces N lo voy a llamar NI. Como no están resueltas las ecuaciones, nada más voy a escribir: de etileno entra N0, ya está etiquetado, y de cloro entra 2N0, que es en cantidad estequiométrica. Los demás no entran. Luego está energía interna específica, puesto que es un sistema por lotes, y aquí pues nada más asignamos de una vez. Bueno, ahí están, estos no tienen. Luego está lo que está al final de la reacción. Estos no existen, no dice el enunciado que existan. De hidrógeno tenemos 0.541 por NB, y de ácido clorhídrico 0.459 por NB. Entonces voy a escribirlo así. Y tetracloretileno y tetracloretano y tricloretileno, que serían X por NL y 1 menos X por NL. Esos ya se conocerían si resuelven los balances atómicos y la ecuación del gas ideal juntas.
Yo, como digo, eso lo hacen ustedes. Pueden llenar los valores ya en esa tabla. Y energías internas finales. Estas no tienen. Y estas sí les asignamos entonces. U3, 4, U5 y U6. Esa es nuestra tabla, similar a lo que ya hemos hecho. Nada más no estamos utilizando energías entalpías, utilizamos energías internas. Ahí está entonces la tabla. Voy a escribir el balance de energía, ya está aquí las variables, ya podemos escribir el balance, que sería la ecuación final para resolver. Entonces sería Q es igual a delta U. Como ya sabemos, energía cinética y potencial pues las estoy despreciando junto con el trabajo. Entonces nos lleva a esto. Y aquí ahora es estado final menos inicial para calcular este delta U. Entonces lo final sería 0.541 por U3, que sería el producto de estos dos, más este por este y así sucesivamente. Entonces sería 0.459. Aquí me faltó un NB. O 4, luego este por este. XNL U5 más 1 menos X NL por U6, eso sería el estado final, y hay que restarle con lo que comenzamos, que serían los productos de N0 N0 por U1 menos este por este. Sí, como es el método de calor de formación, no está el calor estándar de reacción. Aquí ya podemos eliminar algo. Ya sabemos que para el hidrógeno, el cloro, existe, de acuerdo a este problema, el cloro entra a 25 grados centígrados y como gas, que es precisamente la condición acá de referencia. Entonces esta energía interna debe ser 0. Entonces la voy a cancelar ya de una vez aquí. ¿Sí? Entonces lo que resta nada más es calcular todos esos cambios de energía interna específica. Bueno, entonces vamos a hacer el primero, que sería para calcular este. Entonces voy a poner aquí para U1. Y de acuerdo a lo que tienen en su procedimiento es, te tienes que mover de lo que sea que fijes de referencias, lo tienes que cambiar al estado real de entrada o salida. ¿Cómo lo voy a cambiar a? Sería el estado real final o inicial, porque es un sistema por lotes. ¿Sí? Es decir, nuestras referencias pues son estas que están acá, y a partir de ellas para U1 tenemos que formar el etileno a 25 grados centígrados. Entonces la reacción, el producto pues sería C2H4 gaseoso, y las referencias para formarlo pues necesitamos carbono e hidrógeno. Carbono sólido a 25 grados centígrados. Esto lo voy a agregar que también está a 25 grados centígrados. Entonces carbono más hidrógeno, que son las especies constituyentes, formamos el etileno. Y el cambio de esta reacción, el cambio de energía interna específica, pues es lo que perseguimos calcular. ¿Sí? Bueno, tenemos una ecuación para calcular eso. La voy a escribir aquí.
la pueden revisar en sus notas. Esta reacción que está aquí pues es una reacción de formación, ¿sí? De lo que ya sabemos que tiene una entalpía de formación estándar asociada, pero lo que requerimos conocer en este caso U1 pues es el cambio de energía interna de formación estándar. Entonces en algún video anterior tenemos esta expresión para calcular energías internas de formación. Eso lo pueden verificar, sería delta HF, el calor de reacción estándar de formación, menos, RT. Y luego dos sumatorias, que es la sumatoria de coeficientes estequiométricos de los productos gaseosos, menos sumatoria de valores absolutos de coeficientes estequiométricos de reactivos gaseosos. ¿Sí? Entonces se lo pueden verificar, que está por ahí en un video anterior. Este valor ya sabemos que dónde lo podemos encontrar, en tabla B1 en el NIST para, en este caso, el etileno como gas. ¿Sí? Entonces ese valor, si lo extraen de la tabla B1, van a obtener 52.28 kilojoules por mol. Bueno, entonces ya nada más faltaría aplicar la otra parte. Entonces, de U1, que es delta UF 0, es igual a 52.28 menos lo que sea que salga R por T. Y productos gaseosos, si tenemos 1 y solo hay un coeficiente que sería 1, ¿sí? Que es el 1 pues, que está aquí, menos la suma de los coeficientes estequiométricos de los valores absolutos de los reactivos gaseosos, solo hay 1, que sería entonces menos 2. ¿Sí? Entonces ahí están. Habría que sustituir pues esta temperatura como 298 grados Kelvin y R pues eso lo pueden calcular, obtener el resultado, y eso sería entonces U1. No sé si ya lo comenté, pero siempre que escriban reacciones de formación, siempre háganlo para que aquí obtengan un 1, aquí, que el coeficiente estequiométrico de aquí sea 1. Bueno, entonces habría que hacer pues esa operación para calcular U1. ¿Sí? U2 ya dijimos que es 0. Lo voy a cambiar a U3. U3 es para hidrógeno. Entonces voy a escribir, voy a hacer acá para U3. Entonces otra vez comenzamos con la referencia, que sería hidrógeno a 25 grados centígrados, que es el elemento constituyente. Entonces sería hidrógeno gaseoso a 25 grados centígrados, y nos movemos a la condición final del hidrógeno, que es esta que está aquí, gas a 50 grados centígrados. ¿Sí? El hidrógeno pues ya existe como tal, no tienes pues que formarlo. Tendría en la parte desglosado, esto tendría que ser de la siguiente manera. Esto que tú persigues calcular pues es U3. Sin embargo, primero tendrías que formar el compuesto a 25 grados centígrados. Es decir, esto en realidad son dos pasos. Primero tendrías que tener
la referencia y moverte hacia el compuesto que está entrando, que es hidrógeno gas a 25 grados centígrados, no, perdón, a la formación del material para que primero exista y luego ya lo calientas. ¿Sí? Entonces ahí habría dos cambios de energía interna. Este de aquí sería el calor, pues el de formación, o la energía, perdón, interna de formación. Y el que sigue, pues ya saben que es su energía interna de formación, y el siguiente paso pues es un cambio tipo 2 donde calentamos el material de 25 a 50. Entonces U3 debería ser, debería tener aquí, no sé si en las otras puse, sí, aquí me faltaron, es así, me faltó el circunflejo aquí en todas estas. Bueno, regresando entonces, U3 pues debe ser la suma de este más este. Entonces debería ser la energía interna de estándar de formación más el calentamiento de ese material, que ese sería el Cb, no el Cp, el Cb del hidrógeno gaseoso de T, y lo pasamos de 25 a 50 grados centígrados. ¿Sí? Eso sería entonces U3, delta UF va a ser 0. De acuerdo a esta fórmula en azul, la voy a aplicar entonces para mi primera parte, para esta de aquí. Entonces delta UF0 de formación debe ser la entalpía de formación específica menos RT, y si ya la aplico a esta parte de aquí, a la reacción, como el producto y el reactivo está de los dos lados, pues va a quedar 1 menos 1, entonces esto va a ser 0, y este también es 0, el calor de formación del hidrógeno molecular pues es 0. ¿Sí? Entonces este es 0 y U3 solo es esa integral que queda ahí. ¿Sí? Bueno, vamos a U4. Solo voy a hacer este proceso más largo para U4, y para U5 y 6 solo voy a escribir las ecuaciones y ustedes tendrán que llegar a ellas. Entonces vamos con U4. U4 es para ácido clorhídrico a 50 grados centígrados partiendo de las referencias. Entonces para U4 las referencias pues son hidrógeno, ya lo voy a balancear de una vez, gas a 25 más un medio de cloro, que es como existen de manera natural como gases a 25, y eso nos forma ácido clorhídrico gaseoso a 25 grados centígrados. ¿Sí? Luego tendríamos que calentar a la condición final, que es a 50 grados centígrados. ¿Sí? Entonces U4 va a ser la suma de esos dos procesos. ¿Sí? Entonces para la primera parte, bueno, ya voy a escribir el resultado. Este sería una entalpía de formación, y el otro pues igual un cambio tipo 2. ¿Sí? Entonces nuevamente voy a aplicar esta ecuación en azul. Entonces U4 sería esta primera, pero esa primera es la energía, el calor de formación del ácido clorhídrico gas, que este sí lo especifico más porque este no va a ser 0. Menos RT, y productos gaseosos sí tenemos 1,
y tenemos dos reactivos que sería menos un medio menos un medio. Entonces toda esta parte sería la energía interna de formación. Y ahí ya llegamos aquí, habría nada más que calentarlo. Entonces otra vez sería el Cb del ácido clorhídrico gaseoso de T de 25 a 50 grados centígrados. ¿Sí? Entonces ahí está U4. Este valor pues sale de la tabla B1 o del NIST. Este pues se va a cancelar porque quedaría 1 menos 1. Y el Cb del ácido clorhídrico no va a salir de las tablas. De la tabla sale el Cp de la tabla B2. Pero recuerden que para esto también ya lo vimos por ahí en algún video, para gases el Cb es Cp menos R. Este Cp sale de la tabla B2. Y para líquidos o sólidos, pues el Cb es esencialmente igual al Cp. ¿Sí? Entonces aquí voy a estar utilizando integrales con Cb, pero lo podemos pasar fácilmente a Cp. Entonces ahí está cómo calcular U4. Y como dije, para U5 y U6 solo voy a escribir las ecuaciones y espero que ustedes lleguen a ellas. Entonces U5 va a ser la entalpía o el calor de formación estándar del tetracloroetano gaseoso menos RT por 0 menos 3 más la integral del Cb de ese compuesto como gas de 25 a 50. Y para U6 pues algo similar, pero ahora es para el compuesto de interés, el tricloroetileno. Eso sería entonces, como digo, hagan ustedes para que lleguen a esas expresiones. Una vez que calculemos todas esas, aquí me falta un circunflejo, ya pudiéramos entonces sustituir todo en el balance de energía. Ya conocería, ya que se hagan pues las integrales y se obtengan datos, pues se conocerían todas estas en U3, U4, U5, U6 y U1. Y entonces podemos calcular Q, y eso espero que ustedes también terminen entonces de realizar este problema.